Y anoche, una de las cosas más difíciles en la vida es recibir. Porque nosotros vivimos en un mundo que está acostumbrado a pagar por todo. Y cuanto más pagas, te da la impresión que mejor es el producto que estás comprando. Si un día estás andando por Canal Street y ves un zapato a $1, todos corren, pero nadie compra. Agarran el zapato, lo miran por arriba, por abajo, por el lado izquierdo, por el lado derecho. Te mueres de ganas de comprar, pero no compras. ¿Por qué? Tienes miedo que te engañen. Porque si un par de zapatos está siendo vendido a $1, alguna cosa extraña tiene. Un par de zapatos no se puede vender a $1. Entonces, cuando alguien te dice que la salvación es gratis, que por la salvación no pagas nada, que todo lo que tienes que hacer es ni siquiera recibir, sino no rechazar, que Jesús ya lo hizo todo, que tu buena conducta, que tu buen comportamiento no gana la salvación. Es difícil de entrar ese concepto en la mente mercantilista del ser humano de nuestro siglo. Estamos acostumbrados a pagar por todo. ¿Cómo algo que vale tanto como es la salvación puede ser dado sin cobrar? El Padre ya te lo dio, ya te la dio, la salvación ya es tuya, pero trabajad. Y este es un concepto que vamos a desarrollar, el propio Señor Jesucristo lo desarrolla más adelante, cuando habla de comer mi cuerpo y beber mi sangre. Debemos trabajar para conservar la experiencia de la salvación. Porque ser salvo es la cosa más simple. Difícil es conservarse salvo. Alcanzar la salvación es la cosa más simple. No haces nada, caes de rodillas, reconoces que no eres nada, que no puedes nada y ya estás salvo. Ahora, difícil es vivir salvo. Pero delante de esto, inmediatamente los judíos, la multitud esa estaba formada mayormente por judíos, los judíos que estaban acostumbrados a trabajar, a hacer, a querer ganar la salvación por las obras, por la conducta, por el comportamiento, esos hombres que diezmaban hasta la menta y el comino, esos hombres que delante de un mandamiento como el cuarto mandamiento se habían inventado como 3,000 pequeños mandamientitos con relación al sábado. Esos hombres preguntan inmediatamente en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Ellos estaban acostumbrados a hacer. El joven rico dice, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna? Los judíos arrepentidos de haber matado a Cristo en el día de Pentecostés preguntan, señores Galileos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? El carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo largo de la historia, el ser humano siempre se ha preguntado, ¿qué debo hacer? ¿Tengo que hacer algo para salvarme? Pero el concepto divino va contra todo lo que es humano. ¿Quieres hacer alguna cosa? Dice Jesús. Entonces cree. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el que fue enviado. Solo le faltó al Señor Jesucristo decir, estoy aquí, cree en mí. Pero era una deducción que los seres humanos tenían que llegar. Pero ellos estaban tan embrutecidos por las cosas materiales de la vida, las necesidades vendaban los ojos espirituales de tal manera que ellos no podían ver el pan de vida que estaba delante de sus ojos. ¿Qué debemos hacer? El Señor Jesucristo responde, cree. Y queridos, mucha gente hoy día se asusta cuando
relacionamos salvación con solamente creer. Mucha gente, inclusive sinceros cristianos, creen que creer es muy poco. Alguna cosa más el ser humano tiene que hacer además de creer. El Señor Jesucristo aquí es categórico al decir que lo único que el ser humano tiene que hacer es creer. Creer. Y muchas iglesias cristianas hoy en el mundo predican sobre el creer, escriben sobre el creer. Creer, creer, creer. Otros piensan que además de creer hay que hacer alguna cosa. Y parece que los que piensan que solo basta creer no están tan correctos como piensan. Y los que piensan que además de creer hay que hacer alguna cosa tampoco están tan correctos como piensan. La propia Biblia explica cuál es el punto de equilibrio. Antes de seguir adelante, quiero leer un texto del Nuevo Testamento, Santiago 2:19. Y este texto dice así: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees? Haces bien. Si tú crees, haces bien en creer. Pero cuidado. Los demonios también creen y tiemblan. Si Jesús dijo que lo único que necesitas es creer, y Santiago dice que el diablo también cree, por lógica, el diablo está a salvo. Porque cree. Y si solo basta creer, entonces el diablo está a salvo. Por lógica. Pero la Biblia no es lógica. La Biblia es más que lógica, la Biblia es vida. Y la vida muchas veces no tiene lógica. Jesús dice, cree. Y el diablo cree. Y sin embargo, el diablo, a pesar de creer, no se salva. Quiere decir que hay dos tipos de creer. El creer que salva y el creer que no salva. Si tú crees con el creer que salva, gloria a Dios, estás salvo. Pero si tú crees con el creer que no salva, cuidado. Puedes pasar tu vida toda en la iglesia y al final de tus días descubrir que estás perdido. ¿Cuál es la diferencia entre el creer que salva y el creer que no salva? El creer que no salva es solamente un asentimiento intelectual. Es decir, sí. Pero el creer que salva es un creer que transforma tu vida. Es un creer que modifica tus hábitos. Es un creer que te hace renacer. Es un creer que te hace romper con tu vida pasada. Cuando tú crees con el creer que salva, te tornas nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Hay una evidencia del creer que salva. Y la evidencia del creer que salva es la obediencia. Son las buenas obras. Estas obras que Dios menciona, que Jesús menciona aquí como obras de Dios. Cuidado, la obediencia del cristiano que alcanzó la salvación no es su obediencia. Es la obediencia de Dios en él. Es la obediencia de Dios a través de él.
Cuando tú te enamoras de Cristo, cuando tú te apasionas por Cristo, cuando tú crees en Cristo, cuando tú le entregas la vida a Cristo, tú te sometes a la voluntad